Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, el editor de la revista Perífrasis, y es una gran alegría para mí tener esta tarde en este conversatorio de los miércoles, que solemos hacer al menos un miércoles al mes. Y hoy es para hablar, un título que pusimos, Narrar a las víctimas del conflicto en el Perú. Tenemos dos invitadas que nos alegra mucho que nos hayan aceptado. La primera es Claudia Salazar Jiménez, es novelista y escribió una novela en 2013, que se publicó en 2013, La sangre de la aurora, que de alguna manera lo que hace es, ahorita van a hablar de eso con Adriana, y es recoger unos testimonios, unas voces de mujeres en donde el cuerpo es el escenario horroroso pues de la barbarie que es la guerra. Ahora ya con Adriana nos alegró conocer el artículo, la novela. Entonces la primera invitada es Claudia, la segunda invitada es Adriana. Adriana es profesora de psicología, estábamos hablando hace un ratito, en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de Lima. Y escribió un artículo que desde que lo vimos y cuando se lo enviamos a los pares evaluadores nos pareció muy bonito. El artículo se llama La sangre de la aurora, reconstrucción del trauma como parte de la memoria colectiva. Y ese artículo, que acaba de ser publicado hace un mes en la revista Perífrasis, pues es una mirada interdisciplinar a la novela que escribe Claudia, usando conceptos como memoria colectiva, trauma, un poco para explorar esa realidad. Yo simplemente estoy aquí como testigo silencioso un poco. De corazón, de verdad, muchísimas gracias, Claudia, por la novela. Muchísimas gracias, Adriana, por el artículo. Estábamos hablando un minutito, cuando uno comienza a mirar cómo es la manera en que la literatura va entendiendo estos procesos, va explicando estos procesos de comprensión de la violencia, que son terriblemente desgarradores. Uno casi que podría ser como unos parangones con otras literaturas latinoamericanas, y si comparamos lo colombiano con lo que está pasando con la literatura peruana en este momento, vemos que ahí nos llevan una ventajita, y esa ventajita se amplía mucho más en el caso de Argentina o Chile, etcétera, etcétera. Nada, Claudia, gracias, Adriana, gracias, y nada, las dejo, yo silencio mi micrófono y las dejo, ¿vale? Para que hablar. Muchas gracias, Hugo. Bueno, me sumo a comenzar agradeciendo. Creo que, bueno, a Claudia por la novela, comienzo por ahí, y por su presencia, pero también a Perífrasis porque es una revista que con sus redes sociales, con este tipo de convocatorias, eventos, creo que mueven un poquito a la academia de su escritorio, ¿no? Cambian formato, cambian público de repente. Una amiga me decía siempre, mis artículos no los lee ni mi mamá. Y bueno, pues si estamos en Facebook, por ahí que sí, ¿no? Entonces, nada, gracias por este espacio también. Eh, Yo y quería también agradecer, ya que estamos comenzando, y antes de comenzar la conversación, bueno, primero a ti, Adriana, por haber leído el texto, ¿no? Haber leído la novela y por haber publicado, ¿no? Es que esto de la atención que reciben los textos, ¿no? Es muy importante justamente, creo yo, para seguir esa circulación y sobre todo para seguir conversaciones, ¿no? Como la que tenemos aquí ahora, agradecer nuevamente aquí a Hugo, a Laura Perífrasis, ¿no? Por abrir estos espacios, sobre todo espacios latinoamericanistas, ¿no? Me interesa esa conversación justamente en el continente, ¿no? Que no sea una conversación que quede, digamos, circunscrita a un país, ¿no? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con producciones académicas y también con producciones literarias, ¿no? Me gusta este atravesar fronteras, ¿no? Así que muchas gracias por esto. Perdón, una cosa, comienzo yo, perdón, de todas maneras tu novela, no sé, quizá tú me corriges, ya fue traducida al inglés hace un par de años, y de hecho reseñada por Julio Ortega y Roncagliolo, y estaba viendo ahora en Amazon, y yo, está muy bien esto, está muy bien rankeada. Yo, la verdad es que reconozco que la conocí hace un par de meses apenas, cuando comenzamos a mirar el artículo de Adriana, y está muy bien, ¿no? Muchísimas gracias, perdón. Después te cuento más del recorrido de la novela, pero que comienza Adriana. y bueno, por ahí quiero comenzar justamente, ¿no? La novela
traducida creo que al inglés, al polaco, al árabe, no sé cuántos idiomas, y ahora conversándola en esta plataforma latinoamericana, ¿no? En el artículo que escribí creo que mencionaba en algún momento a Elizabeth Yellin como habla de esta necesidad de un espacio compartido para narrar, ¿no? Para narrar sobre todo estas experiencias tan duras. Y este espacio compartido tiene que coincidir la necesidad de contar y la necesidad de escuchar, ¿no? O la disposición, la capacidad para recibir un mensaje. Entonces, cuando Perífrasis convoca con este título de narrar a las víctimas del conflicto peruano, yo pensaba es este peruano, ¿no? Que vamos a conversar aquí sobre el Perú, pero digamos las particularidades, las especificidades del conflicto en Perú, que responden mucho a violencias estructurales de nuestro país, pero que también son violencias compartidas, ¿no? A nivel global. Entonces, quería como comenzar por ahí, por ese reconocimiento de que nos estamos moviendo al mismo tiempo en rescatar lo particular de lo que fue el conflicto de Perú, dibujar a las víctimas, pero en una forma que logra Claudia que tenga sentido traducir pues al polaco y al portugués, ¿no? Entonces, quería comenzar por ahí, Claudia, conociendo un poco tu proceso como narradora, cómo llegas a narrar el conflicto, cómo encaminas a qué víctimas narrar, ¿no? Gracias por las preguntas, porque veo que has disparado como al menos 5 temas. O sea, has narrado así. Bueno, no, buenísimo para empezar. ¿Sabes por qué? Porque, y pues voy a empezar por esto de la escucha, ya que es un tema que hace como, literal, hace un mes que estoy, que me da vueltas en varias presentaciones que he tenido, que he compartido con otros escritores. Aquí entonces ahora estoy en Los Ángeles, hubo una feria hace poco donde justamente se debatía el tema de la cuestión de relación entre literatura y política, y una escritora mexicana, Daniela Rea, justo mencionó formuló esta cuestión, ¿no? De cómo pensar en términos políticos el aspecto de la escucha, ¿no? Que es un tema, como muy bien Adriana tú dices, ¿no? Esto de, se habla de las víctimas, ¿no? Se habla de esto de que las víctimas lancen sus voces, pero ¿qué pasa si en este escenario no hay un oído preparado, ¿no? Y aquí pienso en Derrida, ¿no? El oído, ese oído derridiano que es justamente el que crea un espacio comunicativo, ¿no? Y en términos políticos, ¿qué es la política sino justamente la creación de ese espacio, ¿no? Y hace literal, hace 2 o 3 semanas en Nueva York, estuve moderando una mesa que también, nuevamente, ¿no? Tenía el tema literatura y política, no están como esos temas ahí, y claro, se me aparecen, me rondan, ¿no? Me dan muchas vueltas, y yo lancé nuevamente, ¿no? Eran escritoras distintas ahí, lancé este tema de la escucha, y sí me pareció interesante, justamente desde dónde se entiende la escucha, ¿no? Y me pareció interesante también, ya desde la posición de escritora, creo que cuando escribimos de cierto modo u otro, estamos siempre escuchando, ¿no? Estamos siempre escuchando lo que pasa. eh, no digo necesariamente todos los escritores, ¿no? Pero sí a quienes nos interesa escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó. En mi caso, y pensando aquí en la pregunta de cómo fue que nace La sangre de la aurora, ¿no? O novela, mi curiosidad, ¿no? Palabra un poco inocente, pero la recupero, porque es una palabra muy potente en el fondo, ¿no? Esta curiosidad de qué cosas del conflicto no habíamos escuchado todavía, ¿no? En el ámbito de la ficción, ¿no? Pensando en el ámbito de la ficción aquí como con novelas, porque, eh, digamos, la época del terrorismo en el Perú ha generado una avalancha de escritura ficcional, ¿no? Hay mucha escritura, pero me pasaba también que cuando leí esta producción era un poco, sentía que era a veces más de lo mismo, ¿no? Dentro de una tradición típicamente patriarcal, ¿no? Que privilegia el punto de vista masculino, lo que se hacía evidente era que faltaba, no diría, por ahora no diría la voz, ¿no? Pero sí la mirada femenina, ¿no? Faltaba esa perspectiva, ¿no? Y cuando digo femenina, no es solamente el hecho de que sean mujeres protagonistas, ¿no? Porque hay novelas que tienen personajes protagonistas, pero la mirada sigue siendo masculina, ¿no? O sea, hay que hacer esa distinción también, creo que es importante, ¿no? Poner un personaje femenino no te hace no te incluye necesariamente una perspectiva femenina ni feminista en una novela, ¿no? Son cosas distintas. Entonces, pensaba esto, no sé qué cosa no se ha escuchado,
en la ficción peruana sobre el conflicto, ¿no? Era mi pregunta que daba vueltas ahí, entonces dije, bueno, entonces, ¿dónde las puedo escuchar? ¿No? Porque también hay un punto en que la Comisión de la Verdad, de la cual justamente se cumplen este año también ya 20 años, ¿no? Pues justamente fueron como 2003 sale el informe final de la Comisión de la Verdad, ¿no? Y 10 años después publicó La Sangre y estamos ahora celebrando los 20 años del informe final. En lo que el informe final hace es justamente recopilar testimonios de víctimas, ¿no? De víctimas, testimonios también de incluso perpetradores, ¿no? O sea, intentó escuchar en el sentido más amplio del término, ¿no? Una escucha que a veces también puede ser, seguramente Adriana tú lo sabes mucho mejor que yo, una escucha que también puede ser dolorosa por sí misma, ¿no? La escucha no siempre es fácil también, ¿no? Hay que pensar un poco eso. Entonces, lo que hice fue porque lo que hace el informe final escucha, ¿no? Todas las voces posibles, cita parte de los testimonios recopilados y claro, hace obviamente un obvio proceso de edición, ¿no? La memoria también es un proceso de edición para presentar, son como, creo que fueron 9 tomos, ¿no? Una cosa inmensa. Y lo que yo quise hacer para ir a escuchar directamente las voces, bueno, directamente también hay otro filtro ahí que habría que conversar, fue directamente a los archivos de la Comisión de Derechos Humanos, que tenía, me parece que tiene hasta ahora son como 17.000 testimonios recopilados. Yo solamente trato de ir a Lima, al menos hasta ahora 2 veces por año, ¿no? Y en uno de esos viajes dije, voy a acercarme a verlos. Y ya más o menos como tenía la perspectiva de lo que iba a ser la novela, ¿no? Orientada y pensando, ¿no? En la cuestión del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y cómo esta violencia estructural dentro de un conflicto armado va, digamos, en cierto modo aterrizando y también de qué modos afecta a los cuerpos femeninos, ¿no? Era una de las perspectivas de la novela. Entonces, me acerco a este archivo inmenso, es tremendo ese archivo, abierto al público además, ¿no? Mayoritariamente abierto al público, hay otra parte que no lo está tanto, pero los testimonios de la víctima sí, y además tenía todo ¿cómo se dice? Una clasificación del archivo, era literal, víctimas de violencia sexual, ¿no? Me acuerdo que eran probablemente más de 1.500 testimonios, ¿no? Y yo fui un poco muy inocente, pensando, dije, bueno, quiero leer todos en esta visita a Lima, que era como un mes, ¿no? Pude conseguir estar un mes en Lima. Y claro, cuando empiezo a leerlos al tercer, cuarto testimonio no podía más, ¿no? Era hay como es esa expectativa que uno a veces tiene como académico, llegar así a verlo, y en eso el otro lado, no es posible, ¿no? Fue ese acercamiento, digamos, ¿no? De ver cómo recuperar. En un primer momento mi intención no era tanto las voces en sí, ¿no? Los sucesos en sí, sino el ambiente. No quería captar la atmósfera. Con mi mirada como novelista en ese momento estaba orientada, digamos, a la atmósfera. Mi mirada académica se fue yendo ya a lo más, digamos, a lo más literal del testimonio, ¿no? Y ahí pasó una cosa donde justamente, digamos, se me juntan las dos facetas, y que fue justamente lo que me hizo que ya la cuestión de seguir leyendo los testimonios se me hicieron un poco intragable también. Eh, el hecho de que empecé a notar le he puesto ese nombre ahora, porque quizás lo podría conceptualizar más, pero no me he lanzado a hacerlo todavía, eh, lo que encontré como una especie de retórica de la violación, que era una repetición de determinados sintagmas, determinados lexemas, una repetición constante, ¿no? Que estaba como. Y esa repetición se volvió uno de los elementos retóricos de la novela después, ¿no? Justamente hay una escena de violación que es que le pasa a las tres protagonistas y que se repite con ciertas variantes, ¿no? Porque justamente está simbolizando cómo justamente ciertas violencias atraviesan los cuerpos de las mujeres, ¿no? De manera similar y distinta al mismo tiempo, ¿no? Que justamente creo yo lo que complejiza este tipo de violencias también, ¿no? No sé si te contesté o me disparé a varios lados, no sé ni por dónde, quiero seguir, no sé, tú Me ponme el carro, devolviste, me no me devolviste voy cinco siguiendo. preguntas con 5 caminos, pero claro, sí, sí, sí. Eh, este camino de cómo entrar a escribir el conflicto y cómo encaminar a qué víctimas retomar definitivamente, creo que queda Ah, claro. sí, Y no, así esa como pregunta de qué muchas víctima, ¿no? Sí, Ujú. un poquito para afinar también, que
respecto a lo que es, digamos, el trabajo de ficción, ¿no? Al narrar violencia y trauma, yo creo que sí tiene que ver en este caso con, al menos la intención en ese momento a la hora de escribir La sangre de la aurora fue justamente hablar de la violencia contra las mujeres, pero no pensar en una mujer, ¿no? Por eso me interesaba que fuera lo que se llama un poco la cuestión de la transversalidad, ¿no? Mujeres distintas según el origen racial, el origen de clase social, lo que es súper importante además para entender las diferencias sociales y estructurales del Perú, ¿verdad? Bueno, en toda América Latina, en todo el mundo, en principio, ¿no? Me interesaba que fueran mujeres distintas, ¿no? Distintas con distintos rasgos y niveles de intervención en el conflicto en sí, y que también recibían y eran atravesadas por esa violencia de modos distintos y similares, ¿no? Por eso estaba esa aparente contradicción que para la literatura justamente es muy provechosa, ¿no? Ver cómo hay similitud y diferencia, aunque aparentemente es lo mismo, pero no tanto, ¿no? Yo creo que justamente la elección, ¿no? El pensar en estos tres personajes, ¿no? Una campesina, una periodista de clase alta, ¿no? Y una terrorista misma, es como ver lo que estaba pasando desde puntos de vista distintos, ¿no? Lo cual creo yo nos cierra la mirada, ¿no? Justamente una novela que abre a seguir invitando más voces. Y ahora que mencionaste ese fragmento que se repite, esta retórica de la violación, ¿no? Cambiando algunas palabras, pero repite, creo que esa repetición a tus lectoras y lectores los pone en la posición en la que tal vez estuviste tú después de leer esos 3, 4, 5 testimonios, ¿no? Porque es realmente mueve, realmente logra que uno se sienta como no puede ser que esto continúe, no puede ser que haya una más y una más, ¿no? Y en esto que traes a tres mujeres, pero pues quedan todavía algunos vacíos, algunos espacios para las otras mujeres que no están representadas, pero que encajarían también, ¿no? Total, ¿no? Justamente yo quería justamente total lo que dices, ¿no? Que a la hora que yo leí esos testimonios era como te paras, ¿no? Te tienes que detener. Y a mí me interesaba justamente que a la hora que el lector, ¿no? Con el libro en la mano, ¿no? La escena clásica, que no continuara, ¿no? Que justamente esa escena y retóricamente, estéticamente, reflejada en el libro, provocara que el lector parara, por varias razones, ¿no? O paras porque te impresiona la primera escena, ¿no? De por sí, que es horrenda, ¿no? O paras a la segunda porque dices, no, pero esto lo he leído antes, ¿no? Mucha gente me dijo, y yo creía que era un error de impresión, de imprenta, ¿no? Me tocó mal el libro, me copiaron mal la página, y te das cuenta que no, y a la tercera ya no sabes qué hacer, ¿no? Y creo que justamente me interesaba, y esto desde una perspectiva sobre todo ética, ¿no? Porque aquí también tiene que ver este tema de cómo hablar éticamente de la violencia en la ficción, ¿no? Cómo no caer, digamos, en una pornografía de la violencia también, ¿no? Y a mí me interesaba justamente eso, ¿no? Yo creo que, a menos mi manera de responder éticamente a esta cuestión fue que el lector también entrar a ese impacto, ¿no? Que no pase simplemente que esta violencia aquí no sea la violencia representada, no sea una cuestión de pasar los ojos por ella, ¿no? Como se pasan los ojos sobre cualquier otra cosa, ¿no? Pero siendo justamente algo tan desgarrador, ¿no? Tan inhumano en un punto, ¿no? O extremadamente humano, si es posible decirlo, que el lector también encaje ahí y se quede un rato, ¿no? Literal quería que eso pasara, ¿no? Eso me parece que fue mi respuesta ética a este dilema siempre, ¿no? De cómo no hacer pornografía de la violencia. Y creo que termina siendo como una clave frente a esta invitación de narrar a las víctimas del conflicto, pues una clave es que si las vas a narrar hay que mover algo en quien escucha o en quien lee, ¿no? Me parece que sí, hablar de ética es justamente lo que mueve este conectar el sentir, ¿no? Sí, y es problemático, ¿no? Porque hay gente que directamente, me acuerdo cuando la novela recién salió, yo estaba pensando aquí en los inicios, ¿no? Cuando recién sale, la gente me acuerdo que me comentaban en Perú, ¿no? Las primeras reacciones eran otra novela más del conflicto armado, ¿no? Y había gente que no quería leerla por eso, ¿no? Porque un poco esa saturación del ya se... Y la idea además, que claro, 10 años después es como, te suena como, no, la idea de que mucha gente pensaba, no, otra novela más, pero si ya se dijo todo lo que había que decirse,
No, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Yo sí, como había leído más o menos, no todo el corpus, pero sí algunas de las novelas que circulaban más y que fueron más reseñadas, para mí era como, es evidente el vacío, ¿no? O sea, es evidente el vacío de esa mirada femenina que para mí otra vez, cuando digo femenina, no exclusivamente mujer, sino lo femenino como, como aquello que es marginal de lo oficial, ¿no? Para mí lo femenino es eso, ¿no? Lo que no es parte del uno, del patriarcado, sino justamente que es solo eso que sale, ¿no? Y que sale más de la mitad del mundo, ¿no? Justamente problemático pensarlo así. Pero, ¿de qué venía todo esto? No, es que estabas hablando de esas lecturas, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y de cómo se accede a una suerte de información en el archivo que termina siendo conmovedora. Quería yo, siguiendo esa idea, poco tú pensabas, te decías al comienzo, sí, la Comisión de la Verdad que es del 2003, del 2013 la novela, ahora estamos cumpliendo 20 años y tal. En Colombia, la Justicia Especial para la Paz, que es más o menos como la Comisión de la Verdad en el caso peruano, acaba de abrir este mes el macrocaso, se llama Macrocaso 11, que se titula Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, etcétera, etcétera, que intenta como volver sobre eso, un poco pensando en esas continuidades que tienen ese necesario testimonio de algo que se hizo en la Comisión en el Perú en el 2003, que se reconstruye, perdón la palabra, en una novela en el 2013 y que nosotros apenas estamos en la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz en Colombia, apenas está comenzando a tocar el tema. Esa era una primera cosa que quería decir. Y la segunda, algo dos cosas, quizá una, la violencia contra las tres protagonistas de la novela, en ese ejercicio de repetir, que tiene como un propósito estético de, es que quiero incomodarte, o sea, quiero que sientas ese casi efecto catártico de qué está pasando, estoy repitiendo una cosa horrorosa, ese efecto que es tan estéticamente tan bien logrado. Y como curiosamente hoy, por ejemplo, estaba leyendo un artículo en el Clarín en donde se publican ahora novelas que no quieren incomodar, que quieren pasar suavecito, sin que se note la molestia, que a la gente no le afecte la buena sensibilidad, una escena horrorosa como 3 veces una violación, o sea, ¿esto qué es, no? Y la otra cosa que también que estaba pensando cuando te escuchaba, Claudia, una cosa que rescata muy bien Adriana en el artículo es tienes 3 voces, ¿sí? Pero hay unas voces que no están, ¿no? Hay unas voces ¿qué pasó con estos testimonios que no llegaron, ¿no? Y que son anónimos, que son esas voces que no escuchamos. Quería simplemente, qué pena, escucharte sobre estos 3 puntos. Perdón. Sí, gracias por otra vez las varias cosas que planteé. Yo conté menos 4 temas. No, es que es increíble lo que da para seguir hablando, ¿no? Y sí quiero retomar esto de que cuando alguien dice, ya se dijo todo, no. O sea, nunca podemos ni contarlo todo ni decirlo todo. Van a haber silencios que van a quedar, ¿no? Desgraciadamente lo van a ver, ¿no? Lo que va a pasar. Yo creo que justamente la cuestión. ¿Y qué otra cosa que sí también quiero como hacer cierto deslinde, ¿no? Cuando se habla de silencios, de aperturas que quedan en lo literario, yo sí no creo que sea como una, sí, ¿no? Poner las voces, poner la otra perspectiva como un trabajo de ficción, pero sí no creo que sea un trabajo de ficción como tal, esto de la compilación de todas las voces, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Hay que tener cuidado, creo yo, con esta, con esta tentación de la totalidad, ¿no? Porque es volver otra vez, ¿no? Al uno, a lo único, a lo creer que se hizo todo, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer la ficción es iluminar justamente esos lugares oscuros, ¿no? Esos silencios que están ahí y que van a estar de cierto modo u otro, ¿no? Pero mientras los vayamos iluminando, yo creo que el trabajo de la ficción va por buen camino, ¿no? Lo que dices, Hugo, esto de los libros que no incomoden, ¿no? Yo estaba leyendo hace poco y lo sabía hace tiempo, pero ahora están como, se está retomando el tema, ¿no? Esto que algunas editoriales tienen como, ¿cómo los llaman? Lectores. Sensitive Rider, sí, el lector que cuida la sensibilidad, ¿no? Ya. No, es como que es tremendo, no, y es tremendo porque se nota, ¿no? Se nota que ahora en muchas, en el mundo editorial actual, justamente los libros que venden mucho son libros que son como,
tranquilitos, ¿no? Lo cual uno desde la literatura dice, ¿pero qué es esto, no? O sea, la literatura, ¿quién tiene que romper, no? A mí, yo creo que en este momento del contexto editorial, de tantos silencios que hay que tratar de narrar, ¿no? O de iluminar, por decirlo de cierta manera, yo creo que en este momento la verdadera rebeldía está en hacer literatura, ¿no? Hacer literatura como ese lugar de incomodidad, ¿no? Porque lo que se vende en el mercado editorial es hacer esos libros que no son literatura, ¿no? A mí te voy a hacer, no lo he contado mucho, pero justamente hablando de esto de las traducciones, cuando la novela recién sale, y justamente a raíz del premio que gana al año siguiente, nada, conseguí una gente me buscó, le gustó la novela, empezó a moverla en la cuestión de las traducciones, y nunca he contado la cantidad de rechazos que tuvo, muchos rechazos, ¿no? Uno se podría quedar así como, qué horror. Pero después cuando mi agente me manda las copias de los emails, ¿no? Del motivo del rechazo, yo me quedé muy contenta, o sea, ¿sabes cuál era el motivo del rechazo? Que el libro era literatura. Esto es literatura, no sabemos si... Y yo, perfecto, es literatura, gracias por rechazarlo. Pero justamente de ahí viene, ¿no? Y cuántas veces digo, escucho gente así que dice, ay, no, yo no hago literatura, o me da igual, no sé, ¿no? Es como, no, que la rebeldía real es hacer literatura. ¿Y qué entendemos por literatura y ficción, no? Justamente eso que tú dices, Hugo, de incomodar, mover, ¿no? Y a mí me parece que ahí está probablemente el aspecto ético y político de la literatura, ¿no? No te deja tranquilo, se te va a quedar dando vueltas, se te va a quedar, ¿no? Esto del quedarse, y yo eso del quedarse lo pienso también, que sea una escritura, ¿no? Una literatura que provoque escucha también, ¿no? Para aquí volver a Adriana a lo que decías del inicio, ¿no? Yo creo que esto es re importante en esta época ahora, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el lector escuche, ¿no? Una escucha que no necesariamente es que, ah, qué bueno que esto está bien escrito y qué bien que se siente, ¿no? No, más bien esto me está afectando. ¿Por qué me afecta? ¿No? Desde mi posición de una vida más o menos tranquila, ¿no? ¿Qué tanto yo no vi, no participé de esto, no escuché esto antes, ¿no? Y quizás por esta falta de escucha de mi parte, en una posición más tranquila, urbana, ¿no? El conflicto siguió creciendo, ¿no? Yo creo que va por ahí un poco la escucha que estaba intentando más o menos crear, ¿no? Que yo digo también, ¿no? Si en un punto, 10 años después, la novela sigue como generando esto, ¿no? Y no, pero es tremendo, que me acabo de enterar, hace un par de meses ya, y ha empezado justo ayer, me parece un par de días, unos estudiantes, no, una red literaria de estudiantes en Perú, nada, me contaron que querían hacer un homenaje por los 10 años de la novela, ¿no? Y yo me quedé un poco así como, qué nice, pero al mismo tiempo, ¿qué dice? Pensando, ¿no? ¿Qué dice esto de la novela, no? Qué bien que sea relevante, sí, pero al mismo tiempo, cuántas otras novelas más que se escribieron en ese año siguen ese recorrido, ¿no? ¿Y qué pasa? Que lo que se publica justamente, volvemos otra vez al asunto anterior, ¿no? Se publican tantas novelas que son como la cuestión de lo tranquilo, seguir haciendo todo lo mismo, ¿no? Pasan 2 años y no se escucha más de esas novelas, ¿no? Y como una novela como La Sangre, ¿no? Que justamente sale en una editorial independiente, chiquita, ¿no? Ha ido generando como, digamos, otros recorridos, ¿no? La publicaron también en Argentina, me acuerdo el año siguiente, después, justo antes de la pandemia, salió en Chile, una presentación fabulosa además, porque fue justo cuando estaba haciendo el estallido social en Santiago. Estaban justamente, fue la última gran manifestación en la Plaza Dignidad, ¿no? En la Plaza Italia, y justo el día en que llega el ejército a evitar que la gente se reúna ahí, ¿no? Así que la presentación la hicimos con el fondo además el sitio donde presentamos estaba súper cerca de la plaza, y la presentación, estamos todos llorando con los gases lacrimógenos ahí, dando vueltas, ¿no? No fue tremendo, ¿no? Y la edición más reciente en español fue en España, ya en el 2020, ¿no? Y luego las traducciones que han habido, o de firmarse un par de meses contrato para la traducción al portugués brasileño y al noruego, ¿no? Así que tú mencionaste esto, Adriana, ¿no? También de qué cosa mueve que sale el polaco, que sale el noruego, ¿no? Es como, ¿qué está ahí moviendo, ¿no? Son varias cosas que salen, me parece. En esa línea, ¿no? Yo venía pensando un poco esto de claro,
tú narras a víctimas de un conflicto específico, pero son víctimas de una forma de violencia que viene de antes y que continúa después, ¿no? Creo que por el año 2017 salió este hashtag Perú, país de violadores, por ejemplo, ¿no? Buscando la identidad nacional, a Perú le cae algo tan fuerte como ganarse ese apellido. Entonces, y bueno, no es solo Perú, es muchas veces dinámicas que resuenan en distintos países, en distintos idiomas. Entonces, claro, Pero siendo una... Perú tiene una de las tasas más altas de violaciones, ¿no? Creo que es como, bueno, cuando sale la sangre, era como segundo, tercer lugar mundial, ¿no? Era como, no está tan lejos el hashtag, ¿no? Perú, país de violadores, y como se ofenden, ¿no? Pero es claro, no todos son, pero hay una cosa estructural ahí que está, ¿no? Y yo creo que justamente la novela recupera eso, ¿no? Y justamente por eso me parece que tiene ese arraigo, ¿no? Aunque extrañamente en el Perú, cuando las lecturas que se le han hecho, menos en los primeros años, eran más orientadas a la cuestión, yo diría casi ridícula, ¿no? Ridícula en el sentido de simplificadora y simplona en un punto, ¿no? Es una novela a favor de los terroristas o a favor del Estado. O sea, ya que hay esa lectura, ¿no? Y que no se enfocara justamente en lo que para mí es el centro, como bien dice, es la violencia contra las mujeres, ya te explico por dónde iba, ¿no? Cierta crítica inicial que se le hace a la novela, ¿no? En cambio, cuando al año siguiente sale publicada en Argentina, ¿no? Con todo lo que Argentina ha logrado en esta materia en cuestiones de reconocimiento de derechos de las mujeres, ¿no? De acceso a derechos sociales, a derechos reproductivos, ¿no? El aborto. En Argentina, pues por fin se hace esa lectura desde la perspectiva de género, lo que estaba yo como, sí, ¿no? Y donde no hay edición todavía, me gustaría que no sé por qué no se lanza en México. ¿No? La fuimos a presentar en la Feria de Guadalajara y coincide justo el momento cuando fue esto de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? Cuando los estudiantes de Ayotzinapa son los 43 desaparecidos, justo ese momento en Guadalajara había un montón de movilizaciones justamente en el momento de la feria. Y me invitaron también a dar una charla en el ITESO, ¿no? Una universidad jesuita de Guadalajara. Y fue una cosa muy loca, porque los estudiantes la leyeron, hicieron como una instalación muy alucinante, ¿no? Que esta obra para mí me quedó muy marcada. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que me dijeron, ¿no? Fue como, gracias por haberlo escrito porque nos ayuda a entender la violencia que está pasando aquí en México. Y ahí fue como, ahí fue creo una de las primeras veces que me hizo muy escucharlo así, ¿no? De ese modo, como yo pensando en Perú, ¿no? Una editorial pequeña, porque es Lima, o sea, ¿quién más va a decir? ¿Dónde más se va a poder leer esto, no? Que no es fácil, no es digerible, no fue, pero es muy peruano en un punto. Y fue como, o sea, yo misma sabía, ¿no? Que sí, la violencia estructural, ¿no? Esto de género, pero es distinto verlo en acción, digamos, ¿no? Pero que otros lectores de otros países te dicen, oye, esto me ayuda a entender a mi país, ¿no? Y yo creo que justamente está ahí lo tremendo de la literatura, ¿no? Ya no sé para dónde seguir. No sé para dónde. Voy a- Sí, me estás inventando. No, es que no, una cosa que quería decir también, la cuestión del presente, ¿no? Y esto aquí, que pensando que es una revista sobre todo colombiana, cuando hablamos de un poco un detalle que no es menor del conflicto, ¿no? Y también para entender por qué me interesaba tanto el tema. Yo había mencionado que son más o menos como 1.600, más de 1.500 testimonios de violencia sexual en el conflicto. De esos 1.600, ¿no? Estamos pensando en un conflicto entre los 80s y los 90s, ¿no? Pensando en términos de línea de tiempo. Tengo entendido que se presentaron más o menos, solamente 200 llegaron a ser casos judiciales, ¿ya? De esos 200 casos judiciales que se presentan desde los 90 hasta 2010, más o menos, hasta la publicación de la novela, digamos, 2013, no había ni un solo juzgado responsable de violaciones. Ni uno solo. Ni uno solo, absolutamente ni uno. O sea, pasa esto en plena impunidad, ¿no? Por eso son las víctimas, mujeres andinas sobre todo, ¿no? Las mujeres andinas sobre todo,
las que justamente sintieron esta violencia del conflicto con más fuerza y sobre todo la posviolencia de la impunidad, lo llamaría así, ¿no? Esa violencia extendida, ¿no? Que no es que el conflicto termina, se fueron, se acabó, no, no, o sea, ni siquiera el trauma. Es además la retraumatización de ver que el Estado no te está escuchando, ¿no? De que tus perpetradores siguen ahí, ¿no? Dando como si nada. Ahora, hace, si no me equivoco, ha sido ya hace poco, 2021 probablemente, hubo dos casos muy emblemáticos, ¿no? De violencia sexual, los casos de Manta y Vilca, ¿no? Son poblados que asumieron justamente, los casos tomaron los nombres de estas víctimas, donde se dieron casos de violaciones grupales por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Parece que ha sido hace, creo que el año pasado, 2021, 2022, que recién uno de los dos casos ya está prácticamente ya a punto de por fin, ¿no? Ya criminalizar y penalizar a los perpetradores, ¿no? Justamente este año, ¿cuándo fue? Julio, salió de parte de una organización feminista, Demos, justamente una compilación casi, digamos, narrada, ¿no? Narrativizada de los testimonios de estas víctimas de los casos de Mantilca, y me pidieron justamente hacerles el prólogo, ¿no? Así que fue un poco para mí también como revisitar estos temas otra vez los 20 años después, 20 o 30, ¿no? Porque los casos sucedieron hace más de 30 años, ¿no? Eran mujeres que eran jovencísimas en esa época, ¿no? Varias de ellas menores de edad, ahora ya mayores, y además narraban incluso esta parte horrenda que era llegar al juzgado y verlos, ¿no? Ver ahí a los perpetradores, ¿no? Cuando además hay un detalle que les habían prometido que no los iban a ver, que no los iban a poner en el mismo lugar, ¿no? Ya desde ahí ver cómo el Estado peruano también falta el respeto a las víctimas, ¿no? O sea, hay mucho que seguir trabajando ahí, ¿no? Pero sí quería pensar un poco en eso para ver cómo el conflicto sigue, ¿no? Sigue todavía ahí, extendiéndose, digamos. Sí, perdón, escuchándose todo ese ejercicio de revictimización con el cual pues, que se está comentando. Estaba leyendo el comunicado de la JEP, el 27 de septiembre del 2023 es que se abre el macrocaso sobre violencia de género en Colombia. Y hay un párrafo que lo leo sin comentario. Dice el comunicado, en el marco de la labor de la agrupación se encontró el registro de 35.178 casos de víctimas de actores del conflicto en hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género en el periodo 1957-2016. Ni siquiera es que lleguen hasta ayer, no. Si en un intervalo de 50 años, 35.000 víctimas. Y es el caso 11 que se abre. Es alucinante. De hecho, había una discusión ahí de por qué hasta ahora, ¿no? Y O sea, ahí tienes 35.000 denuncias, ¿no? Víctimas. claro, sí. Lo más. Es una cosa alucinante, ¿no? Sí. Y ahí yo me quedaba pensando, ¿no? En lo que, bueno, traía al comienzo Hugo también esto de, bueno, Perú ya pasó un tiempo del conflicto que ha permitido tomar distancia, avanzar, asumir distintas posiciones. Yo pensaría que al comienzo era más un lugar de, no sé si desde la literatura también, pero al comienzo era más un lugar de denuncia del dolor, y luego ya se va abriendo espacio a incorporar agencias, incorporar el no ser una víctima solo dañada, ¿no? Sino que también busca reconstruir, busca buscar caminos, busca justicia. Confronta a este sistema que sigue victimizando. Sin embargo, está esta ironía, ¿no? Creo que es García Godos, creo que la señalaba hace unos años, esta ironía de pedir reparación por el periodo de conflicto mientras sigue siendo víctima de vulneración de tantos otros derechos, o del mismo, pero en otras formas, ¿no? Entonces pensaba cuando Hugo dice, bueno, ustedes ya van avanzando del conflicto y eso da espacio para escribir, no estoy segura, porque avanzamos del conflicto, pero seguimos viviendo injusticias, seguimos viviendo violencias estructurales, entonces no sé si es el paso del tiempo lo que permite retomar y pensar, no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo que en términos de escritura de ficción, ¿no?
ir un poco, digamos, a lo que directamente no me atañe, ¿no? No solo que me atañe, sino que lo que he podido trabajar con respecto al conflicto, ¿no? También lo pienso de esa posición del qué he hecho yo, ¿no? También creo que es el primer paso, ¿no? Otra vez para cómo hacemos todos, ya, pero qué puedo ir haciendo yo, ¿no? Al menos como escritora ha sido mi manera, digamos, de entenderlo, de abarcarlo, o de intentar entenderlo, ¿no? Yo creo que el primer paso es intentar entender, ¿no? La comprensión, ¿no? La comprensión en este sentido, pero en el sentido de Hannah Arendt, ¿no? De entender y escuchar esas otras cosas ahí, ¿no? En ese sentido, verlo. Pero, y claro, son escuchas, son, digamos, ciertas expresiones que también, en el caso de la ficción, ¿no? Lo digo de nuevo desde ahí, requieren yo cierta distancia, ¿no? Cierta distancia, ¿no? Porque yo creo que en un punto no pensar cómo otra vez, ¿no? Pensar cómo la ficción puede reelaborar esto, ¿no? Desde otra mirada, sin que sea, y aquí hacer una distinción, digamos, de género discursivo, ¿no? Sin que sea una novela histórica. No es una novela histórica, ¿no? En el sentido, estoy recontándote esto cómo pasó, ¿no? Hay mucha narrativa del conflicto tiene que caer en eso, ¿no? Hacer una ficción histórica. Y yo, no, no, o sea, la ficción, o sea, toma datos y justamente hace que pueda haber pasado en cualquier otro lugar, ¿no? Hay nombres ahí, digamos, del Perú, ¿no? Está la casa de las masacres, no está Lucanamarca ahí, ¿no? Está comarca, pero no es una especie de hacer una ficción histórica, ¿no? Sino también se trata de mirar esto nuevamente, ¿no? Mirar esto nuevamente en el intento de que esta cuestión estructural sea repensada a quienes les competa, ¿no? Yo no soy jueza, ¿no? Jueza del Poder Judicial, a eso me refiero, ¿no? Pero ojalá que cayera el libro en manos de alguno de estos jueces que sí puedan mirar, ¿no? Estos procesos de justicia contra violencia sexual de otra manera, ¿no? Y ser, digamos, más proactivos en esto, ¿no? Que sí. Y Claudia, ya que estamos en el tema de analizar, ¿no? De cómo analizamos a las víctimas, cómo analizamos los testimonios. Yo venía pensando, tú lees testimonios, analizas testimonios, construyes personajes, construyes una atmósfera y luego vienen no sé cuántas personas a leer tu obra y luego tratar de desmenuzarla, tratar de analizarla, tratar de... Se vuelve, no sé, si una espiral de análisis de ida y de vuelta, un vaivén, que me gustaría saber cómo lo vives tú, cómo se vive desde la narradora. Es raro. Es raro porque, claro, que me pasa que bueno, soy escritora y también soy académica, ¿no? Sí, conozco los dos lados, ¿no? Así que, no, por un lado, para mí, genial como narradora, ¿no? Es como, perfecto que se siga leyendo, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato, o sea, y qué genial que 10 años después se sigue publicando cosas, a mí me mueve mucho, ¿no? Mueve en el sentido de conmover, ¿no? Me conmueve bastante. Eh, Yo, aunque te parezca raro, ¿no? Al inicio, sí, claro, cuando recién salió, me acuerdo veía las reseñas, ¿no? En general bien, ¿no? Pero como te decía, sí me llamaba la atención mucho esto de esas polaridades, ¿no? Porque en Perú se dijo, ¿no? Había gente que decía, no, es una novela, pro fujimorista, casi lo dice, creo. Y otros, no, una novela terruca. Yo era como, bueno, al mismo tiempo, claro, me ofendía, bueno, porque no es ni una cosa ni otra. Y al mismo tiempo me causaba cierta satisfacción, ¿no? Casi un poco perversa incluso, de ver, claro, cómo el mismo texto, ¿no? En su complejidad estaba originando estas lecturas tan distintas, ¿no? Y me gustaba eso, me gusta hasta ahora eso, ¿no? Porque justamente proclama, creo yo, de una manera así muy evidente que es un texto que no es para nada unívoco, ¿no? Que es justamente todo lo contrario que la novela quiere hacer, ¿no? Que a alguien le parezca que sea, incluso una entrevista, porque un periodista me dijo, oye, antes de entrevistarte, me dijo, tengo la grabadora apagada, así que esto es off the record, tú eres partidario de Sendero Luminoso, y no, o sea, pero claro,
por la simplicidad de que el hecho, mira, la pregunta era por el hecho de que hubiera un personaje que era senderista. No, pero vamos, o sea, justamente la idea de la literatura es esto de incluso poner voces con las que una misma como ciudadana no está de acuerdo, ¿no? Pero ver cómo funciona el entramado narrativo, ¿no? Justamente para, otra vez, iluminar zonas oscuras, ¿no? A veces poner cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? Pero yo creo que en ese contexto las voces están ahí para hacerlas, ¿no? Y un detalle, ¿no? También importante, ¿no? Y aquí yendo más a desmenuzar la complejidad de las cosas, ¿no? Escuchar no es aceptar, ¿no? Porque hay que hacer esa finura, ¿no? Que yo te escuche no quiere decir que acepte lo que hayas hecho, ¿no? No quiere decir que simplemente fueron, por algún momento los senderistas lo han dicho, ¿no? Que fueron errores de cálculo, ¿no? O sea, o excesos, ¿no? No fueron crímenes de lesa humanidad, ¿no? Lo que hicieron. Y en eso me parece justamente que a veces hay una tendencia muy peruana, me parece a mí, eh, de pensar ciertos temas más conflictivos como una cuestión de muy blanco y negro, muy o estás a favor o estás en contra, que para mí es una mirada un poco adolescente, ¿no? Y tiene mucho que ver con ciertos procesos políticos en el Perú contemporáneo, ¿no? La mirada de, casi diría, de patio de colegio, ¿no? Que es los bandos, ¿no? Los bandos, pero no te das cuenta que cuántas cosas de estos bandos son compartidas, ¿no? Y yo creo que justamente reconocer esa complejidad es lo que nos hace mucha falta como nación, ¿no? Pero aquí volviendo un poco a lo que son los testimonios y que también algo que quería pensarlo otra vez en términos éticos, ¿no? Esta cuestión del uso, una palabra, un verbo complicado, ¿no? Lo del uso del testimonio y la ficción, ¿no? Yo tenía era muy consciente, sí, de que estaba como, digamos, bebiendo estas fuentes, ¿no? Pensando en el contexto a partir de los efectos que me estaba provocando a mí misma, ¿no? Leer los testimonios. Y en un momento también pensé, ¿no? Ya les había comentado cómo había pensado esta cuestión de evitar la pornografía y la violencia por una parte, pero también pensaba, ¿no? ¿Cómo voy a manejar yo mi deuda con estas voces? Yo creo que hay una deuda, ¿no? Una deuda que obviamente, bueno, la ficción bebe de todo siempre, ¿no? La ficción es siempre absorbe todo, ¿no? La ficción siempre está comiéndose todo el mundo, ¿no? Creo que parte de lo delicioso del trabajo de ficción. Pero para mí, particularmente en ese trabajo, sí quería como sentía esa deuda, ¿no? Con esas voces. Hay quien me dice, no, pero no hay un problema, el testimonio de la ficción es otra cosa, no hay ninguna deuda ahí. Yo creo que probablemente no, ¿no? Pero a mí me lo estaba provocando. Eso es lo que ven. Entonces, mi manera un poco, digamos, de resolver esto fue que, esto no sé si, no es una revelación extraña, pero hay un trabajo de la novela con las citas, ¿no? O sea, la novela abre con una cita, va a ver un epígrafe grande de Vallejo, luego hay citas muy puntuales de Marx, Lenin, Mao, ¿verdad? Por la cuestión de cómo la ideología estaba. Y justamente lo que hace la novela es, en un punto, ironizar esas citas, ¿no? Ironizar la ideología, esa ideología que va a generar luego sentimientos, ¿no? Así que la novela está constantemente disputando esas citas. Entonces, en un momento pensé, ¿qué tal si en la novela misma, sin citarlas como estas otras citas más clásicas en el sentido académico, no nombre, cita, de quién viene, poner directamente ahí las voces? Y en la última parte de la novela, justamente hay una parte que se hace como una especie es como yo le digo, el cierre comunitario, ¿no? Donde literalmente empiezan muchas voces. Esas sí son citas directas de testimonios. Fue mi manera, digamos, de saldar la deuda, ¿no? No puse nombres porque los nombres se perdieron y eran tantas voces que yo quería justamente eso, ¿no? Que en el texto mismo, ¿no? En la textura de la novela, quedaran literalmente, ¿no? Con toda la literalidad suya, las palabras de las víctimas mismas ahí, ¿no? Era ese punto, ¿no? Para mí poner a las víctimas, digamos, en ese mismo nivel de esas otras citas que ideológicamente reversadas, ¿no? Digamos, en un punto pervertidas, fueron en un punto, ¿no? Origen, causa también de conflicto, ¿no? Así que, digamos, fue mi respuesta ética, digamos, a esa mirada del conflicto, ¿no? Ese trasvase del conflicto a la ficción, ¿no? Poner directamente ahí las voces de las víctimas, además en una escena donde más que víctimas ya son sobrevivientes, ¿no? Me interesaba también pensar en el más allá, ¿no? En el post, porque justamente las tres de cierto modo sobreviven, ¿no?
y la escena final donde se juntan muchas, comienzan a hablar, pero justamente en cierto punto celebrando la vida, pero también recordando, y también un recuerdo doloroso, obviamente, ¿no? Como es normal que suceda, pero ese fue más o menos mi modo, digamos, de éticamente resolver lo que para mí es esta deuda con estas voces. Deuda con estas voces y incluir a tus lectoras y lectores también en ese espacio, me parece, ¿no? Porque al final, mientras se van mezclando, se van tejiendo, pues quien las va leyendo también va volviéndose parte de ese reconstruir con dolor, ¿no? Aunque, ujú. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, Adriana, gracias, Hugo. Con sus preguntas de 5 temas han sido tremendos. Estás en mute, Hugo. No, yo quería simplemente, es que estaba pensando en los nombres de los de las personajes, de las mujeres, de Marcela, Modesta, Melanie, y los roles que están cumpliendo cada una de militante de sendero, campesina, fotoperiodista, como, como finalmente no hay, cuando se piensa en esta violencia de género en el contexto de la guerra, no es una violencia, ¿cómo lo digo? Para que no suene incorrecto, volcada sobre un grupo, no es una violencia sobre campesinas, sobre militantes, sino que afecta y arrasa literalmente a cualquier grupo, a cualquier mujer, a niñas, hay montones de casos de niñas, tanto en los testimonios que uno puede leer, por ejemplo, o que se consiguen o que se recuperan, digamos, de la literatura, lo que quiero es llamar la atención sobre una cosa que tú haces en la novela y que también rescata Adriana en el artículo, y son los nombres los nombres de las Marcela con MA, Modesta con MO, Melanie con ME, y una pregunta que creo que la hace Adriana en el artículo, o yo me la hice, tal vez si me la estoy inventando acá, y es qué pasa con las otras, ¿no? ¿Qué pasa con Mu? ¿Qué pasa con mí? O sea, esas otras voces, ¿no? Que no salieron, que no sobrevivieron, porque claro, tú estás contando la voz de las sobrevivientes, voy a decir algo horrible, qué suerte sobrevivieron, pero ¿y las otras qué pasó? Las otras, a propósito de las cuales no tenemos ni siquiera el testimonio, son voces que no existen, ¿dónde están estas voces? ¿No? Pues, es una Total, pregunta ahí. sí, no, la pregunta me encanta porque, y también tiene que ver con algo que mencionó Adriana, ¿no? Eso de la selección de los personajes, ¿no? A mí me interesaba, y esto sí muy conscientemente, que no fueran solo víctimas, ¿no? Y desde ese punto de vista es que yo quería que los personajes fueran sobrevivientes, ¿no? Eso por una cuestión de evitar esto de la mujer víctima, ¿no? O sea, siempre esa mirada que otra vez, ¿no? Que era una mirada también muy constante en el corpus literario que se había hecho sobre el conflicto, ¿no? Más allá de eso, a mí es un tema que particularmente después que ya sale la novela, ¿no? Me lo ando pensando también. No sé todavía cómo resolverlo, y me está causando como conflictos para textos siguientes. ¿Qué es esto de las voces borradas de la historia? ¿No? Y además, y aquí a lo mejor lo que voy a decir le va a fastidiar a mucha gente, estamos en un momento académicamente en el que hay y esto lo digo aquí en Estados Unidos y en la academia latinoamericana también, hay una especie de adoración al archivo que a mí se me hace un poco, me interesa, ¿no? El trabajo archivístico, pero la adoración al archivo por sí mismo me, me preocupa en tanto pienso también en esto, ¿no? ¿Qué pasa con esas vidas otras que ni siquiera tienen archivo? ¿No? Y aquí creo que se está olvidando un poco, ¿no? Este privilegio del archivo, ¿no? Yo creo que ni siquiera el acceso, o sea, el hecho de dejar un archivo implica un privilegio, ¿no? En cuanto a objeto, en cuanto a documento, o sea, tuviste la capacidad de generarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto me preocupa a mí, ¿no? Digamos, casi yo diría fetichización actual del archivo,
está dejando de lado estas voces, ¿no? Y a mí me preocupa eso también, cómo narrar, cómo hablar esas voces que borró la historia, ¿no? Y ahí me preocupa y al mismo tiempo ya se ha resuelto, creo yo, históricamente desde el lado de la ficción, ¿no? Frente a estas vidas que no tuvieron el privilegio del archivo, queda el trabajo de imaginación. Y aquí imaginación, hay gente, es imaginación, pero no hablo de imaginación de cuento de hadas, ¿no? Hablo de una imaginación que puede ser política también, ¿no? Política en sentido otra vez, ¿no? De ir en contra de de esta adoración fetichista privilegiada del archivo, para ir a recuperar y reimaginar esas voces, ¿no? Ese es el trabajo, creo yo, más fuerte y más duro a veces de la ficción, ¿no? Porque Y cuando me hay gustaría nombres, perdón, cuando hay nombres se empatiza, cuando hay nombre, profesión, testimonio, se empatiza. Bueno, y cuando no, ¿qué hacemos, no? Con el resto, ¿no? Perdón, Adriana, te interrumpí, perdón. No, sí, sí. Sumar en esa línea del archivo, ¿en qué momento, quién y cómo lo hacen? ¿No? Que son preguntas muy básicas, pero claro, yo comencé diciendo, necesitamos un grupo que esté dispuesto a escuchar, pero quien hace el archivo, por muy buena intención que tenga, está dentro de un marco con capacidad para convocar y para preguntar de una manera u otra, ¿no? Claro, Entonces, lo edita. y aquí Claro, mismo, con ¿qué es lo, lo que pasó incluso con los archivos de la Comisión de la Verdad? ¿No? Eran mujeres quechohablantes que son recopiladas por gente bilingüe, pero los archivos quedan en castellano, ¿no? O sea, ¿cuánto se perdió ya en ese proceso de recolección? Tampoco lo sabremos, ¿no? Como, es y ahora mucho, en ¿no? los últimos años se viene pensando justo en el tema de violación, por ejemplo, hay unos textos sobre mujeres ayánicas que dicen que no hubo violaciones. Y dicen, ¿será cómo se lo preguntaron? ¿Será en el momento en que se lo preguntaron? El ¿Será cómo concepto se mismo, interpreta el el concepto? concepto Entonces, mismo. entonces creo que por ese lado es importantísimo pensar, ¿no? Y de estas voces no incluidas también quería meter ahí mi cuchara, ¿no? Porque están las no sobrevivientes, pero están también las todavía no escuchadas, ¿no? Las que socialmente todavía no aceptamos que tienen algo que decir o todavía no se animan a decirlo a un público específico, ¿no? No significa que no estén viviendo la experiencia y las secuelas. Entonces creo que también es bien interesante ese lado, porque quien no sobrevive es durísimo y hay que ver cómo se rescata, cómo se abre un espacio en la memoria, pero quien sobrevive y todavía no encuentra esos espacios o no busca o no se le aceptan esos espacios para también participar, pues termina siendo otro grupo importante, ¿no? Y ahí creo que el primer paso justamente en la escucha estatal es otra vez, ¿no? El sistema judicial, ¿no? Yo creo que es directamente el espacio donde las víctimas no escuchadas hasta ahora podrían ir entrando, ¿no? Pero claro, eso depende de un Estado que tenga esa habilidad también, ¿no? Pues nada, Adriana, Claudia, una gran alegría conocerlas y escucharlas y haberlas leído. Y nada, felicitaciones, pues, Claudia, por la novela, sin duda, y Adriana por el artículo muy bonito, muy bonito. De verdad que nos alegró mucho haber tenido la oportunidad de recibir tu artículo, de publicarlo, que no es nuestra opinión, sino la opinión de los pareciegos y de los lectores. Muy bien, muchísimas gracias a las dos. No sé, Adriana, si quieras decir algo para cerrar, Claudia. Bueno, yo reitero mi agradecimiento a todos ustedes y a quienes nos han estado escuchando también ahora, de quienes van a seguir escuchando esto. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces.